Durante más de 35 años, científicos, ingenieros e investigadores de diversos campos han utilizado MATLAB, la plataforma de programación y cálculo numérico del proveedor de software MathWorks, para analizar datos, desarrollar algoritmos y crear modelos. MathWorks es reconocida como líder según el Cuadrante Mágico de Gartner 2021 por segundo año consecutivo en plataformas Data Science y Machine Learning, afianzando a MATLAB como la plataforma de ingeniería empresarial para inteligencia artificial. Para conocer más en profundidad la propuesta de MathWorks, hemos invitado a la Ecuación Digital a Lucas García, Senior Application Engineer y portavoz de España de MathWorks. Bienvenido, Lucas, y muchas gracias por acompañarnos en la Ecuación Digital. Muchas gracias, Hernán. Gracias por tenerme. Bueno, todos los que hemos estudiado, hemos tenido relación con el mundo de la ingeniería, pues conocemos MATLAB, pero no tanto MathWorks. ¿Podrías para ponernos en contexto qué es MathWorks y cuál es vuestra propuesta y vuestras ofertas de producto? Claro, naturalmente. Bueno, MathWorks nace de la mente brillante de dos hombres, Cliff Moller, que es matemático, y Jack Little, que es ingeniero. Pero bueno, sin embargo, para explicar un poco qué es y cómo nació MathWorks, hay que remontarse unos cuantos años atrás, ¿no? Antes de su fundación en 1984. Y creo que esto ayudará a entender el contexto de qué es MATLAB hoy día, ¿no? Cliff Moller era profesor de la Universidad de Nuevo México. Él impartía una asignatura de análisis numérico y por entonces la programación estaba en un estado, entiendo que muy embrionario si lo comparamos con lo que tenemos ahora, ¿no? Hacia finales de los años 70, pues Fortran destacaba como uno de los lenguajes de programación de referencia y Cliff lo utilizó para crear una serie de rutinas matemáticas que en esencia facilitaran la vida de sus alumnos, ¿no? Y a este conjunto de rutinas lo llamó Fortran MATLAB, donde MATLAB eran las siglas de Matrix Laboratory, ¿no? Laboratorio de matrices. Unos años más tarde, creo que era por 1979, Cliff fue durante un tiempo profesor visitante en la Universidad de Stanford, ¿no? Y allí impartía una asignatura sobre análisis numérico y la mitad de los alumnos pues eran alumnos que venían de grados de matemáticas o grados de informática y no quedaban especialmente sorprendidos por estas rutinas, por MATLAB. Pero la otra mitad de los alumnos eran ingenieros, ¿no? Venían de diferentes grados de ingeniería y MATLAB les resultaba tremendamente útil, ¿no? Estudiaban temas como ingeniería de control, procesador de señal, y MATLAB les facilitaba el análisis en estas disciplinas, ¿no? Entonces aquí Jack Little era un ingeniero de control formado en Stanford y en el MIT y vio el potencial que tenía esta herramienta dentro de su campo, ¿no? Y bueno, evidentemente también en otros campos de ingeniería. Y cuando IBM anunció el primer PC en el año 81, me parece que fue entonces cuando Jack anticipó la posibilidad de utilizar MATLAB y el PC para cálculo técnico, ¿no? Que después hemos utilizado tantísimos años después, ¿no? En esencia, tras reprogramar el código que había hecho Cliff Moller al lenguaje de programación C, que era el lenguaje que por entonces despuntaba, pues fundaron la empresa y la llamaron The MathWorks, ¿no? Las matemáticas funcionan, en 1984, ¿no? Hoy en día, MathWorks, secas, es una empresa con presencia a nivel mundial. Tenemos un staff de más de 5.000 personas y 34 oficinas en todo el mundo. Y evidentemente, bueno, pues MATLAB ha evolucionado mucho en estos más de 35 años hasta convertirse en uno de los softwares de referencia para cálculo técnico, hoy día utilizado por más de 5 millones de personas, ¿no? En todo el mundo. Pero bueno, además de MATLAB, desde MathWorks desarrollamos también Simulink y más de 100 bibliotecas de funciones especializadas en distintos campos, ¿no? Desde el sector aeroespacial, automoción, bioinformática, finanzas, etcétera, ¿no?
¿Y en España qué tenéis números de vuestra presencia en España en cuanto a usuarios y empresas que están utilizando MATLAB Ujú. y Simulink? Sí, naturalmente. Bueno, en España tenemos presencia a través de una oficina que está en Madrid, en concreto está en Pozuelo de Alarcón. Bueno, desde aquí llevamos la operación, digamos, de todo el mercado para la península ibérica, España y Portugal. Em, en cuanto a referencias de clientes, pues podemos hablar de muchos casos, evidentemente de aquellos casos que nos han autorizado a hablar de ello públicamente, pero por ejemplo, pues Naturgy utiliza nuestras herramientas para desarrollar modelos de optimización y predicción que incorporen, bueno, pues patrones históricos de uso, ¿no? Previsiones meteorológicas, costes de producción y otros factores, y utilizan estos modelos para, digamos, proyectar la capacidad y la demanda y optimizar las carteras de activos en la generación, ¿no? Otros casos que se me vienen a la mente, pues por ejemplo Idneo, en un proyecto para Kiro Grifols, desarrolló un sistema de visión artificial y aprendizaje automático para interpretar los resultados del grupo sanguíneo, ¿no? Resulta que, bueno, yo no siendo un especialista en el ámbito, en el campo médico, pero conocer el antígeno sanguíneo en un traumatismo, ¿no? Por ejemplo, resulta clave, ¿no? Para que el equipo médico pueda, digamos, aplicar un tratamiento eficaz, ¿no? Entonces, este sistema les permite, a través de la utilización de técnicas de procesamiento de imagen, visión y inteligencia artificial, poder determinar el antígeno sanguíneo en apenas unos minutos, ¿no? Otros ejemplos de empresas presentes en España y también, bueno, pues que están presentes internacionalmente. Se me ocurre la compañía Airbus Defence and Space, quien tiene un importante centro de desarrollo en Madrid, en Getafe concretamente. Ellos presentaron en la MATLAB Expo, que es nuestra conferencia de usuarios, cómo ellos utilizan nuestras herramientas en el desarrollo del avión gemelo digital, ¿no? Hoy día, pues bueno, el concepto gemelo digital está muy en boga y en esencia, en este caso, bueno, pues consiste en la digitalización de todos los requisitos a todos los niveles, ¿no? Funcionalidades y soluciones de diseño que conforman la base de la aeronave o las bases de la aeronave en todas sus fases, ¿no? Pues desde su creación, MATLAB ha evolucionado muchísimo desde una herramienta de programación y cálculo numérico y cálculo técnico. ¿Cuáles son las principales funcionalidades que ofrece MATLAB ahora? Y también si nos puedes hablar un poco de Simulink. Naturalmente, sí. Como dices, bueno, MATLAB es un entorno, un lenguaje de programación, ¿no? Para cálculo técnico que permite a los usuarios el poder analizar los datos, procesarlos, desarrollar algoritmos, ¿no? Crear modelos y después llevarlos a los sistemas de producción donde los tengan que utilizar, ¿no? El entorno de MATLAB permite también llevar a cabo todos estos análisis de modo interactivo, ¿no? Además de mediante código, ¿no? Y bueno, quizás bueno, como reflexión, ¿no? En ingeniería y ciencia utilizamos un lenguaje común para comunicarnos, ¿no? Para expresarnos, son las matemáticas, ¿no? Y creo que una de las grandes bondades de MATLAB viene de sus raíces, de cómo se fundamentó, y es que la manera en la que se expresan en MATLAB las operaciones, el análisis, las fórmulas, ¿no? Utilizan simplemente el lenguaje de las matemáticas. Y yo creo que esto es la razón por la que previsiblemente cuando se fundó la herramienta, pues tuvo tanto éxito, ¿no? El hecho de que los ingenieros podían simplemente expresar su conocimiento del mismo modo que lo hacían al escribir en una hoja de papel, ¿no? Entonces eso hace que sea extremadamente interesante, ¿no? Después, bueno, MATLAB ha evolucionado mucho durante esos 35 años, obviamente. Hoy día, pues MATLAB es un entorno que incorpora herramientas pues, para inteligencia artificial, donde dentro de esta área pues cubrimos tanto el área de aprendizaje automático, ¿no? Machine Learning, como aprendizaje profundo, Deep Learning. Tenemos librerías especializadas o bibliotecas de funciones especializadas en procesamiento de imagen, procesamiento de señal,
visión artificial, pero también en muchas otras disciplinas, como pueden ser finanzas computacionales, ¿no? La industria biomédica, ¿no? Que a mí me resulta un tanto tangencial y realmente conozco menos. Pero esto hace que el disponer de todas estas bibliotecas de funciones hace que los ingenieros y científicos tengan esos ladrillos básicos sobre los que después construir sus desarrollos, ¿no? Sin tener que preocuparse por la programación de esos algoritmos que ya están preparados, ¿no? Por otro lado, Simulink es un entorno de programación, digamos, gráfico, ¿no? Basado en la utilización de diagramas de bloques, y pensado en la simulación y el diseño basado en modelos, ¿no? Entonces, ¿qué es el diseño basado en modelos? Pues en esencia es una representación virtual de un sistema que tengamos en el mundo real, ¿no? Por ejemplo, supongamos que tenemos que diseñar un sistema de control para que un vehículo autónomo, ¿no? Pues se mantenga dentro de un carril, ¿no? Entonces, bueno, pues esto lo podemos abordar de diferentes maneras. Podemos hacer el desarrollo del algoritmo e intentar embarcarlo en el vehículo y pues probar a ver qué tal funciona. Pero seguramente que este camino no nos lleve al éxito, porque bueno, pues habrá muchas pruebas que hacer. ¿No? Al final, pues prueba-error y esto no es una manera eficiente de hacerlo. Entonces, ¿cómo lo abordamos desde el entorno de MATLAB Simulink? Pues lo que hacemos es simular el sistema de control dentro de un entorno virtual y pudiendo contemplar una amplia variedad de condiciones para ver cómo se comporta el algoritmo, ¿no? Entonces, al final, la simulación resulta clave para este tipo de sistemas, donde vamos a poder probar un sinfín de condiciones antes de llevar los algoritmos, en este caso al vehículo, ¿no? Y antes de probarlos pues en una pista de pruebas, por ejemplo. Pero esto es muy similar al concepto de gemelo digital, ¿no? Sí, en esencia es muy cercano, ¿no? Al final, el modelo de gemelo digital lo que busca es en esencia tener una representación fidedigna, ¿no? Una representación fiel virtual del sistema real, ¿no? Sin embargo, bueno, pues el entorno de Simulink, la verdad es que lleva pudiendo desarrollar gemelos digitales desde muchísimos años antes de que se pusiese de moda, ¿no? O que se acuñase el término, ¿no? Entonces, al final, no es otra cosa que disponer de un entorno, ¿no? de un entorno de pruebas para poder diseñar algoritmos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un vehículo, pues naturalmente si estás diseñando a lo mejor un sistema de control, este sistema de control ha de integrarse con el resto de sistemas del vehículo, ¿no? Entonces, el poder tener un entorno virtual que te permita centrarte solo en la parte del sistema de control y digamos que el resto de componentes venga dado, ¿no? Que no tengas que prestar atención a esa parte del diseño porque tú te estás centrando en el algoritmo de control, resulta muy, muy útil, ¿no? Es decir, que no tengo que diseñar todo el vehículo para poder probar mis sistemas de control, ¿no? Pues mencionas que hay soluciones como el gemelo digital que vosotros lleváis más tiempo trabajando del que la mayoría de la gente lo conoce o que desde que se ha hecho mainstream, digamos. ¿Qué diferencia hay entre vuestra plataforma, vuestro producto y otros frameworks de inteligencia artificial como MindSport o TensorFlow? Sí, es cierto que, bueno, existen hoy día una gran cantidad de entornos y frameworks para inteligencia artificial, ¿no? Has mencionado MindSport, TensorFlow, pero bueno, también están, ¿no? PyTorch, ¿no? Hay muchos otros, ¿no? Al final, bueno, pues la realidad es que, bueno, si bien es cierto que todos estos frameworks que están ayudando, ¿no? a que la inteligencia artificial y el desarrollo de esta disciplina continúe avanzando, ¿no? Cuando hablamos de MATLAB, realmente hay algunas diferencias, ¿no? MATLAB no consideramos que sea solo un framework para inteligencia artificial, al final es un entorno integrado que particularmente cubre todo el flujo de inteligencia artificial, además de otras cosas, ¿no?
Al final, el objetivo que nosotros buscamos es que los usuarios puedan aumentar su productividad, ¿no? Mediante el uso de herramientas interactivas, que no tengan que esperar a que un desarrollo haya tenido lugar y se ha publicado, sino que pues tengan acceso a esas herramientas desde el minuto uno. Y también no solo el hecho de que puedan trabajar de manera interactiva con el entorno, sino que además, una vez han trabajado con él, puedan después generar el código de MATLAB que hubieran utilizado para automatizar la tarea, ¿no? Dicho esto, el uso de MATLAB no es incompatible con el uso de otros frameworks, ¿no? de inteligencia artificial. Y hoy día, pues muchos de nuestros usuarios que están utilizando inteligencia artificial utilizan modelos que vienen de TensorFlow o de PyTorch, y en esencia lo que hacen es integrar esos modelos dentro de su flujo de trabajo, ¿no? Hoy día yo creo que es prácticamente inconcebible que una empresa, ¿no? Utilice solo una herramienta, ¿no? Esto es una quimera, ¿no? No tendría demasiado sentido. Entonces, quizás una de las otras bondades que podemos presentar también de MATLAB es el hecho de que podamos integrar diferentes soluciones de diferentes proveedores o de diferentes entornos, ¿no? Como pueden ser el caso de entornos para inteligencia artificial desarrollados por la comunidad, ¿no? Por otro lado, otra de las grandes ventajas y que muchos usuarios también toman provecho, ¿no? Viniendo de TensorFlow, por ejemplo, es la capacidad de incorporar esos modelos realizados en otras librerías al entorno de MATLAB, pero después poder integrarlos dentro de un flujo de trabajo mayor, como por ejemplo el ejemplo que estábamos mencionando antes, ¿no? Sobre el seguimiento en el carril, ¿no? Es previsible que en el desarrollo de un sistema de asistencia a la conducción o de un vehículo autónomo, pues además de tener que desarrollar algoritmos de control para mantenimiento en el carril, tengas que desarrollar también algoritmos de detección de objetos para poder adecuadamente identificar, ¿no? si tienes que proceder a realizar un frenado o puedes continuar la marcha, ¿no? Entonces, en este aspecto, pues también tenemos usuarios que lo que hacen es incorporar modelos desarrollados en librerías externas, como por ejemplo mencionabas TensorFlow, traerlos al entorno de Simulink y poder incorporarlos y trabajar con ellos como si fueran una parte más, ¿no? de su desarrollo, ¿no? Siguiendo con el ejemplo que ponías de movilidad, ¿habéis desarrollado un modelo predictivo para optimizar flotas de vehículos eléctricos de reparto autónomo? ¿Nos podrías contar un poco más sobre este caso de uso? Naturalmente, sí. En realidad, el modelo consiste en crear un sistema que lo que haga es predecir la vida útil restante de la batería de una flota de vehículos autónomos, ¿no? Buscando identificar cuándo los datos de operación de las baterías se desvían, digamos, del comportamiento normal o habitual, ¿no? Como sabes, los modelos de inteligencia artificial al final son tan buenos como lo son sus datos, ¿no? Y al final, pues los datos con los que entrenes tu modelo van a ser aquellos que impacten en esas predicciones, ¿no? En las predicciones que tú puedas hacer, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que desafortunadamente los datos del mundo real no se mantienen dentro de las condiciones con las que han sido entrenados los modelos. Por ejemplo, si desarrollamos un sistema de predicción de la vida útil restante de las baterías de una flota de vehículos autónomos a partir de unos datos de entrenamiento y ponemos esos vehículos en operación, lo que terminará ocurriendo es que, dependiendo de las condiciones de operación, dependiendo del lugar de operación, dependiendo del tipo de uso que haga el usuario, esos datos se van a estar distorsionando, no van a estar operando como el primer día. Sin embargo, el modelo se mantiene intacto, ¿no? Y esto al final supone un problema, porque hay un componente dinámico, digamos, en la vida del dato. El dato evoluciona en el tiempo, ¿no? Y esto hace que si no hacemos nada, pues los modelos funcionen bien el primer día,
probablemente bien la siguiente semana, pero pasado un tiempo dejan de ser precisos, ¿no? Entonces, como decías... Perdona, en el primer momento los datos o el modelo actúa sobre unos datos que podrían ser ideales, pero a medida que va cambiando el contexto de esos datos, los vais actualizando. Sí, lo que hacemos es, claro, la pregunta es cómo lo actualizas, cómo consideras, cuándo consideras que ha habido un desvío sobre los datos originales, ¿no? Entonces lo que hicimos, bueno, en el mes de noviembre presentamos en Big Things Conference una solución a este problema basándonos también en la simulación que comentaba anteriormente, ¿no? Entonces, en esencia lo que tenemos es un modelo de aprendizaje automático desarrollado en MATLAB, desplegado en el cloud, ¿no? Y que nos permite predecir la vida útil restante de las baterías. Hasta aquí todo bien, todo correcto. Esto no ofrece ningún aspecto diferenciador sobre otras aplicaciones, ¿no? Pero adicionalmente en el cloud también disponemos de un modelo físico de Simulink de la batería que nos permite etiquetar automáticamente los datos, ¿no? Y nos permite detectar si se ha producido o no una desviación sobre los datos de entrenamiento que tenemos, ¿no? Entonces, en el caso de que se haya producido una desviación sobre esos datos, entonces tenemos que reentrenar los modelos. Entonces se activa un proceso de reentrenamiento de los modelos con el objetivo de que siempre haya una sincronía entre el dato, ¿no? O los datos que se estén generando y el modelo. Y esto lo tenéis en producción y estáis trabajando con un cliente en particular. Sí, bueno, este es una presentación que se ha hecho para Big Things. En concreto, no refleja, no refleja la situación de ningún cliente específico, sino que, bueno, pues a través de todo el campo de estudio de nuestros ingenieros, ¿no? De todas las interacciones que nuestros ingenieros están teniendo en el campo, pues hemos visto que esta línea es algo que puede interesar a muchos usuarios, a muchos clientes, ¿no? Y al final es en esencia el poder tener en un único sistema, ¿no? Que nos permita combinar la potencia de MATLAB, ¿no? En la construcción de modelos matemáticos, pero también la potencia de Simulink en la simulación y en el análisis de todos los posibles escenarios que se pueden dar en un determinado momento, ¿no? Realmente esta situación de utilización de estos dos entornos o sistemas naturalmente sí que se da en muchos clientes, ¿no? Mencionaste antes la importancia de los datos para todos estos modelos. Uh-huh. ¿Cómo integráis MATLAB y Simulink con plataformas de Big Data o Data Lakes para poder trabajar o para poder alimentar de datos a todos estos modelos? Bien, es una muy buena pregunta. Hoy se está viendo que los datos son extremadamente importantes, ¿no? Y bueno, hace unas semanas ha habido conferencias sobre este tema, ¿no? Durante muchos años la comunidad científica se ha centrado principalmente en mejorar los algoritmos, los modelos, ¿no? Y prestando poca atención a los datos, ¿no? Y esto lo veíamos ejemplificado en cualquier conferencia de investigación. Sin embargo, se está viendo que, claro, evidentemente disponer de unos datos de calidad hace que mejoren considerablemente los modelos, ¿no? Por ejemplo, esta referencia que hacía antes, la semana pasada creo que fue, tuvo lugar la conferencia en NeurIPS, que es una de las conferencias más importantes, ¿no? A nivel mundial sobre inteligencia artificial, redes neuronales, deep learning, etcétera. Y en esta conferencia ya se ha hecho eco de esta tendencia, ¿no? Han ofrecido workshops sobre lo que se conoce como DCAI, ¿no? Data Centric AI, o inteligencia artificial centrada en los datos, ¿no? Y intentando hacer esa transición para dejar de centrarse tanto en la modelización, ¿no? Y hacerlo también en
en los datos con los que se entrenan y eventualmente se evalúan los modelos, ¿no? Entonces, este es un aspecto que yo creo que considero súper importante y que creo que va a cambiar la tendencia en los próximos años, ¿no? Hacia prestar más atención a este aspecto, ¿no? Mencionas cómo nuestros usuarios, bueno, pues cómo pueden trabajar dentro del entorno de MATLAB, que al final es un entorno de desarrollo, no es un entorno centrado, digamos, en el cloud, ¿no? Como muchos otros entornos que os podéis encontrar, ¿no? Y la mención, la situación es la siguiente, ¿no? Es cierto que nosotros desarrollamos herramientas de escritorio, pero nuestros usuarios las ponen en producción en grandes servidores o en sistemas embebidos, ¿no? Sistemas embarcados, como puede ser la EQ de un vehículo. Y entonces tenemos que poder dar respuesta a todos estos flujos de trabajo. Para dar respuesta a estos flujos de trabajo, nosotros no buscamos desarrollar una base de datos, ¿no? Lo que vamos a buscar es desarrollar integraciones con herramientas existentes, ¿no? Entonces mencionabas el Big Data, ¿no? Pues durante estos últimos años la explosión del Big Data ha sido evidente, ¿no? Y desde MathWorks pues lo que hemos hecho es buscar las maneras de integrarnos con las soluciones existentes, como pueden ser Hadoop, como pueden ser Spark, como pueden ser tecnologías como Databricks, ¿no? Ecosistemas, ¿no? Que nos permitan a los equipos trabajar de una manera más ágil, ¿no? Trabajamos y hemos desarrollado integraciones con bases de datos no SQL, ¿no? Ya teníamos integraciones con bases de datos relacionales tiempo atrás, pero bueno, con la eclosión también de ecosistemas o bases de datos como por ejemplo MongoDB, pues hemos desarrollado integraciones hacia esa línea. Y también la empresa ha evolucionado hacia desarrollar una tecnología que nos permita más fácilmente integrar los desarrollos que hagamos desde MATLAB con los desarrollos que otros usuarios pueden hacer desde otros entornos. Típicamente la manera más ágil de hacer esto es mediante APIs, ¿no? Entonces el poder exponer tu desarrollo que has hecho en MATLAB mediante una API REST pues resulta muy fácil o muy conveniente para después pues integrar tu desarrollo con desarrollos que otros usuarios han hecho en Python o bases de datos, ¿no? que tengas disponibles o a las que tengas que tener acceso en la compañía, plataformas como hemos comentado al hilo de Hadoop, Spark o incluso la posibilidad de poder tener accesible esos modelos, ¿no? que has desarrollado en MATLAB y hacerlos disponibles a los usuarios finales a través de plataformas de Business Intelligence o dashboards, ¿no? Como, muchos usuarios utilizan hoy día, pues como Power BI o Tableau, etcétera, ¿no? En MathWorks siempre habéis tenido un vínculo muy fuerte con universidades e institutos de investigación. ¿Con qué universidades estáis trabajando en España y qué actividades estáis desarrollando? Sí, es totalmente cierto. Sí, desde MathWorks, MathWorks está muy presente de manera muy fuerte en todas las universidades y centros de investigación en España, ¿no? Contamos con un equipo académico muy potente, con especialistas en distintas disciplinas y que se asocian con las universidades y centros de investigación para al final comprender sus retos y ayudarles a abordarlos, ¿no? Ya sea en docencia, desarrollo de currículum, ¿no? o en el ámbito de investigación, ¿no? A nivel de con qué universidades trabajamos, realmente creo que te podría decir sin ánimo de equivocarme que trabajamos con todas. En mi caso particular, que guardo un especial cariño a la Universidad de Mondragón, que venía utilizando MATLAB desde los años 80, muy desde el principio, y fue la primera universidad en España en adoptar un licenciamiento campus ilimitado, ¿no? O sea, digamos que todo miembro de la comunidad educativa de la Universidad de Mondragón tuviera acceso a MATLAB, ¿no? Y bueno, esto fue un cambio yo creo que al final fue un cambio de paradigma, ¿no? Y el acceso a MATLAB y Simulink en todo el campus les ha permitido desarrollar e implantar un modelo educativo un poco diferente, ¿no?
fundado o fundamentado en el aprendizaje basado en proyectos, no tanto en las clases magistrales, ¿no? Y esto permite a los estudiantes, bueno, pues pasar del mero conocimiento, ¿no? de conceptos en ingeniería a realmente saber cómo aplicarlos, ¿no? Hace años tuve la fortuna de poder desplazarme a Mondragón y verles, bueno, pues cómo actuaban. Grabamos un vídeo con ellos que hoy día reside en la web de MathWorks y la verdad es que me pareció un enfoque muy, muy distinto, ¿no? A cómo había, por lo menos yo, enfocado la carrera años atrás. Quizás el científico de datos sea uno de los perfiles más demandados ahora en todas las empresas, en todo el mundo. Sin embargo, no se puede cubrir toda la demanda que existe en las empresas. Hay menos vocación. ¿Tú crees que eso puede ser, desde tu punto de vista también como investigador, crees que eso es un problema para el desarrollo tecnológico y yendo un paso más allá en cuanto a todo lo que se está hablando de la soberanía tecnológica en Europa? ¿Es que esto sea una barrera importante? Bueno, es una pregunta que daría para una comida, ¿no? Y invertir tiempo en diseccionar la pregunta, ¿no? A ver, es cierto, ¿no? El científico de datos es hoy en día un perfil, es un unicornio, ¿no? Es uno de esos perfiles que todas las compañías buscan, pero que también es un perfil que ha sido siendo, bueno, se ha visto modulado, ¿no? Con el paso del tiempo, ¿no? De este perfil científico de datos, después, bueno, pues han aparecido nuevos roles, ¿no? También en las compañías, con el objetivo de que, bueno, pues que el científico de datos también tenga un poco de aire, ¿no? Para poder abordar problemas, ¿no? Es verdad que, bueno, hoy día la falta de talento científico en las empresas puede, o la falta de talento científico en España, ¿no? Puede resultar complicado para algunas empresas, ¿no? El cubrir la demanda, ¿no? Sin embargo, bueno, yo por lo menos por lo que puedo hablar por mi experiencia personal y la de mis compañeras y compañeros que estudiaron conmigo, la realidad es que la tasa de paro en España en cuanto a graduados en matemáticas, ¿no? es muy baja y prácticamente yo no conozco ningún caso de un estudiante de matemáticas que no tenga empleo, ¿no? Hoy día. Uh-huh. Sin embargo, sí que es algo que, bueno, pues que hay que prestarle atención, ¿no? El entender por qué en España pueda resultar más difícil reclutar talento con respecto a otros países. Puede haber muchas razones al respecto. En cuanto a lo que nosotros, a MathWorks en cuanto a lo que nos toca a nosotros en MathWorks, afortunadamente no tenemos este problema y bueno, por lo menos yo por lo que puedo apreciar desde la oficina de España, ¿no? Somos un equipo que lleva trabajando juntos muchos años, que ha ido creciendo y bueno, pues también muy posiblemente porque no somos una oficina extremadamente grande, ¿no? Pues tampoco uh-huh. tenemos estas dificultades, ¿no? de cubrir puestos. Ya para terminar, por lo que he podido ver, en las universidades son muy temidas las entrevistas de trabajo de MathWorks. ¿Te animas a contestar una de vuestras preguntas de entrevistas? Venga, dame. No te garantizo que la vayas a ver. Mira, he elegido esta. ¿Cuáles son las funciones para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias? Bueno, buena pregunta. Dentro de... voy a hacer un apunte y una reflexión a la historia también.
Otra de las grandes líneas por las que yo creo que MathWorks, ¿no? Y MATLAB, ¿no? Han llegado a donde está, además de la parte correspondiente a álgebra lineal, ¿no? Que hace que sea muy potente el uso de MATLAB en matemáticas, es precisamente en esta, ¿no? En análisis numérico, ¿no? Nosotros, bueno, desde MathWorks utilizamos los sistemas de ecuaciones diferenciales que años atrás, ¿no? Desarrollaron Cliff Moller y Jack Liddell. Hay varias respuestas, porque no hay una única respuesta a esta pregunta, ¿no? Pero en esencia son todas las funciones que comienzan con ODE, ¿no? Y seguidas de unos números, ¿no? Seguidas de los métodos o las aproximaciones que está haciendo la ecuación diferencial, ¿no? Entonces, bueno, pues empezando desde O de 1 hasta O de 45 o O de 78, que es lo más reciente que ha salido en MATLAB en las últimas versiones, ¿no? Pues muy bien, lo damos por Vamos por buena. aprobado. Estás contratado. Bien. Lucas García, Senior Application Engineer y portavoz en España de MathWorks. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer. A ti, Hernán, por invitarme y tenerme en la ecuación digital. Encantado de estar aquí.